Compuestos orgánicos, química. Universitario siglo XXI, plantel Las Chiapas. Alumno Alejandro López, maestro Eduardo Cisneros Molina, asignatura química, ciclo segundo cuatrimestre, tema compuestos orgánicos, licenciatura Ingeniería Industrial. En- Les voy a compartir una pequeña introducción. Los compuestos orgánicos también son llamados química orgánica. Ciertamente, este es un término bastante generalizado que pretende explicar la química de los compuestos que contienen carbono, excepto los carbonatos, cianuros y óxido de carbono. Muchas veces se creyó que los compuestos orgánicos se producían solamente en los seres vivos como consecuencias de una fuerza vital que operaba en ellos, creencia que encontraba mucho apoyo, ya que nadie había sintetizado algún compuesto orgánico en un laboratorio. Sin embargo, en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler (1800–1882) puso fin a la teoría vitalista cuando logró sintetizar urea haciendo reaccionar las sustancias inorgánicas conocidas como cianato de potasio y cloruro amonio. La importancia de realizar este trabajo radica en la técnica de aprendizaje y facilidad con la que estos logran saciar las ansias de aprender. En este trabajo nos ha tocado hablar sobre los compuestos orgánicos, aquellos que contienen carbono, entre otros elementos. El compuesto orgánico es también denominado molécula orgánica, es una sustancia química que está compuesta por el elemento químico carbono y que conforma enlaces como ser carbono, carbono, carbono e hidrógeno. Contiene otros elementos químicos como oxígeno, fósforo, nitrógeno, boro, azufre, entre otros, y sus compuestos combustibles, como lo muestra la imagen. Los compuestos orgánicos podrán ser naturales, aquellos sintetizados por los seres vivientes, biomoléculas o artificiales, sustancias no existentes en nuestra naturaleza, que porque caso han sido producidas o sintetizadas por el hombre. Uno de los ejemplos es el plástico. Un compuesto orgánico es toda sustancia química que contiene algún átomo de carbono en su molécula. Algunas moléculas aún contienen carbono, no se consideran compuestos orgánicos, por ejemplo, carbonatos, carburos y óxidos simples de carbono. La diferencia es que un compuesto orgánico cuenta con enlaces carbono e hidrógeno o ambas, mientras que un compuesto inorgánico no cuenta con este tipo de enlaces, como lo muestra la imagen. Características de los compuestos orgánicos. Algunas características de los compuestos orgánicos son los combustibles, los poco densos, los electroconductores, poco hidrosolubles, pueden ser de origen natural u origen sintético, tienen carbono, casi siempre tienen hidrógeno, componen la materia viva, su enlace más fuerte es covalente, presentan isomería, presentan concatenación. Propiedades de los compuestos orgánicos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 centígrados, aunque existen excepciones. Los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares, líquidos sin carga eléctrica o localizada, como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico, ácido acético y la propanona acetona. Los compuestos orgánicos suelen ser insolubles en agua, un disolvente fuertemente polar.
orgánico e inorgánico. En compuestos orgánicos los elementos constituyen C, H, O, NSP y halógenos, y los compuestos inorgánicos 103 elementos. En estado físico, los compuestos orgánicos líquidos y gaseosos, y en compuestos inorgánicos sólido, líquido o gaseoso. Volatilidad. En compuestos orgánicos volátiles, en compuestos inorgánicos no volátiles. Solubilidad en agua, en compuestos orgánicos solubles, en compuestos inorgánicos insolubles. Densidad, en compuestos orgánicos aproximadas a la unidad bajas, y en compuestos inorgánicos mayor que la unidad altas. Velocidad de reacción a temperatura ambiente, en compuestos orgánicos lentas con rendimiento limitado, y en compuestos inorgánicos rápidas con alto rendimiento cualitativo. Temperatura superior, en compuestos orgánicos desde moderadamente rápidas hasta explosivas, y en compuestos inorgánicos muy rápidas. Necesidad de catalizadores. En compuestos orgánicos, sí, con frecuencia. En compuestos inorgánicos, generalmente no. Tipo de enlace: en compuestos orgánicos covalente, en compuestos inorgánicos electrovalente, electrocovalente, valente y covalente. Compuestos orgánicos: se utilizan como base de construcción al átomo de carbono y unos pocos elementos más. En compuestos inorgánicos participan la gran mayoría de los elementos conocidos. En compuestos orgánicos se conforman naturalmente los vegetales y animales, pero principalmente en los primeros, mediante la acción de los rayos ultravioleta durante el proceso de la fotosíntesis. El gas carbónico y el oxígeno tomando las atmósfera y el agua, etc., que luego por reacciones de combinación, hidrólisis y polimerización, entre otras, dan lugar a estructuras más complicadas y variadas. En compuestos inorgánicos, en su origen se forman ordinariamente por la reacción de las fuerzas físico-químicas: fusión, sublimación, difusión, electrólisis y reacciones químicas a diversas temperaturas. La energía solar, el oxígeno, el agua y el silicio han sido los principales agentes en la formación de estas sustancias. En compuestos orgánicos, la totalidad de estos compuestos están formados por enlaces covalentes. En compuestos inorgánicos, estos compuestos están formados por enlaces iónicos y covalentes. En compuestos orgánicos, la mayoría presentan isómeros, sustancias que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en sus propiedades físicas y químicas. Generalmente no presentan isómeros. En compuestos orgánicos, los encontrados en la naturaleza tienen origen y vegetal o animal. Muy pocos son de origen mineral. En compuestos inorgánicos, un buen número son encontrados en la naturaleza en forma de sales, óxido, etc. En compuestos orgánicos, forman cadenas o uniones del carbono consigo mismo y otros elementos. En compuestos inorgánicos, con excepciones de algunos silicatos, no forman cadenas. En compuestos orgánicos, el número de estos compuestos es muy grande comparado al de los compuestos inorgánicos. En compuestos inorgánicos, el número de estos compuestos es menor comparado con el de los compuestos orgánicos. En conclusión, lo que entendí fue que gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 centígrados, aunque existen excepciones, y que los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares, líquidos sin carga eléctrica, localizada como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico, ácido acético y la
propanona acetona. Los compuestos orgánicos de la química son muy importantes en la vida cotidiana, ya que gracias a ellos podemos tener acceso a muchos productos como la acetona, las pinturas, los plásticos, los vidrios, etcétera. Gracias a ellos también podemos tener en cuenta y saber que nos rodea en este mundo. Podemos saber desde su composición hasta sus efectos en el cuerpo humano y medio ambiente. Eso fue todo. Espero le haya gustado. Gracias.